Las voces que hacen parte de la Asociación Colombiana de Locutores y Comunicadores y la historia de la locución en Colombia, Latinoamérica y el mundo están aquí, en Vidas ACL, un podcast para conocer las historias de los dueños de grandes voces que hacen parte de nuestra cotidianidad, cargándonos de la emoción que transmiten sus voces. Vidas ACL, un podcast original de la Asociación Colombiana de Locutores y Comunicadores. Vamos a viajar a 1992 para el álbum debut de un gran artista llamado... Hola. En un mundo donde las personas son definidas por su raza, género o religión. Un mundo donde las diferencias son cada vez más notorias. A veces muy alegre y explosivo. Regresó el sub que estabas esperando. Costillas Barbecue, jugosa carne de costillas de cerdo. O moderno y casual. Los viajes más memorables son los que se viven con los 5 sentidos. Preguntar con profundidad, pero de manera informal, creando charlas amables y agradables. Esa también es mi forma de comunicar. Soy Carlos Javier Méndez y hoy estoy aquí para que a través de mi talento también podamos contar tu historia. Hola, bienvenidos a Vidas ACL, un podcast original de la Asociación Colombiana de Locutores y Comunicadores. Mi nombre es Daniel Rincón y hoy tengo el gusto de estar con un hombre que ha hecho radio, que ha pasado por situaciones maravillosas, donde la vida, donde Dios, donde la fama, la fortuna y el trabajo han hecho parte de él. Ni más ni menos que de Carlos Méndez, un hombre que ha dedicado su vida a la radio, a su familia y al amor por lo que hace. Carlos, en sus palabras, ¿quién es Carlos Méndez? Antes que nada, lo de la fama y la fortuna lo discutimos, Daniel. No, pero sí. Bueno, mi nombre es Carlos Javier Méndez, soy periodista, comunicador social y periodista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, especialista en estrategia corporativa del CESA. Me he dedicado durante 25 años a los medios de comunicación en nuestro país. Por supuesto, he dedicado gran parte de mi tiempo a la maravillosa radio. Llevo 25 años continuos, cumplo 25 años continuos trabajando para una cadena de radio de este año, cumplo los 25 años. ¿Qué es cuál? Radiopolis, la cadena de nuestro vicepresidente William Vinascoche. Somos Radiopolis. Cumplo 25 años de manera ininterrumpida, de manera continua. Me he dedicado, por supuesto, durante estos años también a la locución de comerciales. Hoy por hoy, la locución de comerciales pues, es una cosa maravillosa porque también la tecnología nos ha permitido extendernos a otros mercados. Pero pues mi voz siempre ha estado aquí, de alguna manera presente en la radio y en las comunicaciones de nuestro país. Hoy, además de todo eso, por supuesto, ejerzo el periodismo, escribo una columna de opinión para el Publimetro. También hago gerencia de comunicaciones y de relaciones públicas para la misma empresa para la que trabajo. No solamente me dedico a la radio, sino hacemos todo un tema 360, que es en lo que en últimas pues creo que está el mundo de hoy. Es como el resumen de lo que hacemos. He dirigido actores para series podcast. He tenido la oportunidad de dirigir muchos podcasts para una plataforma de podcast con la que también nos aventuramos en Radiopolis para afrontar un poco el futuro del audio. He tenido la oportunidad también de dirigir emisoras como lo he hecho en Radiopolis, pero también emisoras FM y emisoras online, es decir, estar en una serie de proyectos que de alguna manera siempre han estado ligados al futuro de las comunicaciones, particularmente al audio. ¿Cuál es el pasado de las comunicaciones y cómo lo vivió? Yo alcancé a estar en el híbrido. Yo soy un híbrido entre esos mundos, entre esas lindas voces y entre esa radio que creo que nos enganchó a muchos, ¿no? Esa radio en la que nos dibujaban una serie de cosas, porque yo de muy niño crecí escuchando con mamá, mientras mamá hacía las cosas de la casa, yo crecí escuchando Soluciona su problema, Calimán, la ley contra el agua. El hombre increíble. Todo esto lo escuchaba yo. Eso era Todelar, ¿verdad? Todelar, que era pues una empresa absolutamente líder en comunicaciones. No. Yo soy un híbrido entre eso, porque yo crecí escuchando todo eso y por supuesto crecí escuchando, viendo y admirando a las voces que hoy, pues muchas de ellas ya no están con nosotros. Hay muchas que están aquí con nosotros, por fortuna, pero yo crecí entre esos dos mundos y luego yo cuando ya crezco, ¿cierto? Y yo ya a los 14, 13 años, yo ya le digo a mamá, yo me quiero dedicar a esto de la radio. Mi mamá me miraba con un escepticismo tremendo porque me decía, pero mijo, nosotros no tenemos apellido de reina, eso es un tema muy difícil. Pero logré entrar a este mundo y no fue fácil entrar. Yo, por ejemplo, llegué a los comerciales y cuando llegué a los comerciales, pues estaba la transición entre esas grandes voces y lindísimas voces de Gustavo Niño Mendoza, de Juan Harvey Caicedo, de Otto Greifesten, ¿no?
de tantas voces, Padrino. de tantas voces lindas, ¿no? Y estaba la transición en ese momento, un poco en el momento en que el gato estaba en furor y nosotros golpeando puertas, y golpeo aquí en este podcast, porque así se hacía en la radio, ¿no? Y entonces... sí, se golpeaba de verdad. Golpeaba. Y entonces, golpeando puertas, y no nos dejaban decir ni siquiera el exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Era muy difícil todavía. Okay. Había un escepticismo todavía, porque obviamente pues había voces muy bonitas y la publicidad estaba muy, muy centrada todavía en ello. Nos empiezan a dar la oportunidad a quienes traíamos un poco, digamos que, un poquito de frescura, un poquito más en la voz, entre comillas, porque uno no puede tipificar las voces, pero nos empezaron a dar un poquito la oportunidad y empezamos a meternos un poquito en este mundo y compartimos escenarios. Incluso yo compartí escenarios de locución comercial con todos estos, con muchos de ellos, ¿no? Con Gustavo Niño Mendoza, por ejemplo, con Tito Martínez, ¿no? Con muchos de ellos y empezamos a hacer un mix durante muchos años también en los comerciales. Y digamos que esa fue un poquito la del pasado, y la radio ni se diga, ¿no? Pues lo que te decía, viví el inicio, o sea, desde niño viví esto como Todelar pintaba las radionovelas. Era una cosa que uno, es que de verdad uno podía sentir y vivir la historia, porque las contaba muy bien nuestros actores de voz maravillosos, increíbles. Es una locura los radioteatros. Los radioteatros. Y por supuesto, me pateé por supuesto completamente la radio de los 80. La radio de los 80 que no solamente tuvo a esta gran 88.9 que le cambió la historia al país, con la familia Pava. De la familia Pava, además en el momento social que vivíamos, porque el momento social era todo lo que venía de Estados Unidos era una cosa como admirable, ¿no? Sí. Ese sueño americano también. Como los trajes de Miami. Claro, los trajes de Miami. Salga, entonces, ese sueño americano, Daniel, estaba impreso, por supuesto, en la radio, ¿no? Y 88.9 lo hizo y revolucionó la radio en muchos aspectos, pero también tuve la oportunidad de ir a esa radio ochentera, de escuchar a personajes como César Jaimes, ¿no? Que tenían una voz increíble en Bienvenida Estéreo, ¿no? En todas estas emisoras, y ver cómo la magia de la radio en realidad era lo que contagiaba al mundo. Entonces un locutor salía al aire en una emisora y decía, vamos a regalar una hamburguesa a las 5 de la tarde en una esquina, y la gente llegaba, era una locura. Es que era verdad, ¿no? Y se ponían calcomanías se ponían los stickers y la gente estaba muy pegada a la radio. O sea, la radio siempre ha sido, lo sigue siendo, tiene una gran participación hoy en el mercado, pero la influencia de la radio en las comunicaciones y en la vida social y política y todo de nuestro país, pues ha sido muy clara, ¿no? Entonces, lo que pasaba con la radio era demasiado contagioso. Uno escuchaba, la caja de imaginación que uno tenía era la radio, y siempre pues está, pero por eso es que la radio ha sido tan bonita en nuestro país. Hay que enorgullecerse de la radio que hemos hecho en Colombia a través de todas las épocas, porque sigue siendo una radio de primera calidad. Y que yo recuerdo que la inmediatez nos generaba esa posibilidad de acercarnos, pasaba algo, prende el radio, mijo. Y lo sigue siendo, ¿no? Y lo sigue siendo, ¿no? Fíjate cómo hoy, no sé, Dios no lo quiera, pero hay eventos, ¿no? Sí. Un temblor, lo primero que uno hace es poner la radio, ¿no? Entonces, eso sigue siendo, y seguimos siendo una radio de vanguardia a nivel de radio hablada, a nivel de radio musical, ¿no? Yo creo que la radio colombiana ha producido cualquier cantidad de expresiones también a través de la radio, y nos ha influido pues como es en ese modus vivendi nuestro. Hoy creo que la radio también nos acerca mucho más a la realidad de lo que está pasando. Creo que dejamos un poquito los clichés de esos 80 y de vivir un poquito de esa idea del sueño americano y otra serie de cosas, pero sigue siendo parte, y la radio todos los días nos trae cosas para ilusionarnos, ¿no? Claro. Para imaginar y para informarnos, por supuesto. Y definitivamente, pues los podcasts es de alguna manera una prolongación de una radio moderna. Vidas ACL. Hay algo también que me llama la atención, Carlos, es ese jovencito que está descubriendo la radio. ¿Alguna canción que recuerde, algún comercial que recuerde un cantante de balada, Sabú, no sé, Nino Bravo, Compañía Limitada cuando nació el grupo de Juancho y Pillo Jaramillo, exalumnos del Gimnasio Moderno, con su En la Calle, o Siloé, no sé, hablemos un poquitico de música, de recuerdos. Eso es muy difícil de poner en una sola cosa, pero debo decirte que yo, por supuesto, de niño, en los 80, porque era un niño, y todo lo que uno aprende de niño nunca se le olvida. Nunca. Jamás.
Entonces me tocó, por supuesto, recibir un gran golpe de descarga de la música que llegaba de los Estados Unidos, ¿no? Y el American Top 40, que lo pasaban aquí en inglés y en español. An American Top 40 that was first to hit by Benny King back in 1961. Mickey Gilley does it this time, and it's from the Urban Cowboy soundtrack. Stand By Me at number 37. Number 36. Debuting this week at number 36 is a 7-man, 1-woman band from Atlanta. They call themselves the SOS Band. Entonces uno vivía al día y uno sabía que la canción número 1 en esta semana en Estados Unidos era The Fleetwood Mac. Entonces, Sí, claro. Pero, por ejemplo, tengo una gran cercanía y un gran cariño por Elsa Riveros, quien es Pasaporte. la líder de Pasaporte. Y todas esas canciones que hicieron Igor y Penélope. Igor y Penélope, pero lo que le entregaron a la escena local, ¿cierto? Lo que le entregaron. Ese rock en español también. Ese rock en español. Que llegó en el 86 con el concierto. Ese boom del rock en español, y Colombia no estuvo ajeno a ello, porque ese boom estuvo en Argentina, estuvo en España, estuvo en Chile, ¿no? Los prisioneros. Las razones políticas de lo que resumía ese fenómeno no fueron ajenas a lo nuestro. Entonces sí me pateé y tengo un gran cariño por esas canciones de Pasaporte, y tengo un gran cariño por Elsa, que la recordaremos siempre gritando en el estadio Nemesio Camacho del Campín en concierto de conciertos en septiembre de 1988, Bogotá, del putas Bogotá. Inolvidable. Inolvidable. Y la famosa frase de Miguel Mateos a las 5:18 de la mañana. ¿Qué es lo que quieren, carajo? Bueno, le han tirado una moneda a Mateo, estaba furioso, se ha demorado mucho para salir al escenario. Hace poco lo pude entrevistar, como un sueño también que había conservado. Lo entrevisté el año pasado cuando estuvo en Bogotá en conciertos a Miguel Mateos, y lo cuestioné incluso por su forma de ser, ¿no? Y me dijo: tenés que entender que yo vengo de un país, de una tierra que ha tenido tantas situaciones políticas tan difíciles, ¿no? Todo lo que pasó en Argentina y sigue pasando, ¿no? Sí. Fíjate, entonces digamos que entendía un poquito uno como Miguel Mateos tenía ese carácter, pero por supuesto toda esa música. Pero además que había pasado, se supone que él cantaba a las 12 de la noche. Y ya salió a las Era 5 de la las mañana. 5:30 de la mañana. Pero todo eso es parte de la riqueza, que fíjate cómo obviamente se fue un poquito a los conciertos, pero todo eso es una riqueza que venía de la radio. No, de alguna manera esto estaba alimentado por la radio, y quienes no podíamos ir a un concierto porque estábamos muy chiquitos, Lo oíamos por radio. lo escuchamos por radio, y uno seguía la transmisión, ¿no? La radio, y la Vuelta a Colombia, y Lucho Herrera, y los narradores, vamos más para atrás, estos narradores de ciclismo, Carlos Arturo Rueda y todos ellos, ese cuento famoso de Alberto, ¿usted sabe el cuento de Alberto Beocinco? No. Los narradores colombianos se montaban en una Transmóvil en alguna parte de, no sé, de la carretera, en el eje cafetero, pero ellos no veían nada. Ellos se inventaban el cuento. Ya viene no sé qué, el Cacaíto Rodríguez del equipo no sé qué. Ellos no lo veían, no lo estaban viendo, se lo inventaban. Y al aire entonces hubo una anécdota muy famosa, y es que empezaban a ver los ciclistas cuando salían de la niebla de la carretera, ¿no? Les decía: Alberto veo 1, y ese Daniel Rincón, que viene, ¿no? Hasta que llegaba Alberto veo 5. Qué maravilla. Y mencionaban la marca, era una manera de vender. Fíjate la creatividad de estos narradores, ¿no? Entonces, la creación en la cabeza. Claro. Porque es que, pues hoy en día, pues es muy importante hoy, claro que es muy importante estudiar, prepararse, porque ser actor de voz, ser locutor de comerciales, dedicarse a las cosas que tienen que ver con los medios, es muy importante prepararse. Hay gente que cree que no es tan importante prepararse, pero sí hay que hacerlo, y por fortuna hoy hay academias y hay lugares y hay personas que enseñan muy bien. Sí, y que la locución es una profesión. Claro, es una profesión, Claro. pero atrás, digamos que la genialidad de las mentes es una cosa increíble. Entonces, por eso estos personajes que se inventaban las vueltas a Colombia, las narraciones de ciclismo, las narraciones de automóviles, ¿no? Recordemos esta época de Ricardo Jorge, Claro. esta emoción que se le puso al automóvil, Claro. para venirnos un poco más acá, Claro. ¿no? Como la Fórmula 1 también transmitía esas emociones, ¿no? De los narradores colombianos, una cosa... Y Juan Pablo Montoya ya aquí acercándonos a los 90, 2000, Sí, claro. que hacía que todos estuviéramos despiertos a las 2 de la mañana desde Japón. Claro, y nosotros pegados a esas narraciones, fíjate cómo ellos cantaban esa cruz al colombiano, y con esa emoción que se transmite, ¿no? Como ¿Y te tocó eso de apagarle el volumen al televisor? Claro, Pues la pelea de Pambelé. yo viví completamente esa época de esa selección inolvidable de Maturana, Rocky Valdés. en la que incluso, por ejemplo, nuestro vicepresidente William Vinasco fue la estrella, porque él fue el que prendió el audio en el televisor, ¿no? Entonces,
Y esas narraciones de William, en las que uno, de verdad, uno veía un partido de la Selección Colombia y era una cosa que uno terminaba de partido sudando. Era lo que llaman ahora una experiencia. Es toda la experiencia, ¿no? Entonces él le puso toda esa emoción. Y fíjate cómo los narradores colombianos y las voces colombianas, que no solamente es tener una voz bonita, o tener una voz que se haya estudiado, porque lo de la voz bonita, eso está para mí muy revaluado. Es decir, pues, tú puedes tener la voz que quieras, pero la puedes educar. Pero fíjate que más allá, sí hay que ponerle mucho ingenio a la voz, o sea, mucha gracia, no todo el mundo tiene esa capacidad. ¿Y cuál es la gracia de la voz de Carlos Mencho, Carlos Javier? Yo creo que hay esto es muy difícil cuando uno lo ponen a hablar sobre uno, Sí. pero yo creo que la versatilidad que he podido adquirir en la voz, como me ha tocado en la vida misma. Es decir, yo, por ejemplo, grabar comerciales le enseña a uno mucho sobre la vida, porque un día triunfas, al otro día te llaman y te dicen, tú eres el personaje para esta campaña que va en Colombia y Latam y no sé qué, y tú te ilusionas. Y cuando de pronto ves el comercial al aire, no eres tú. Entonces te enseña mucho a ser versátil, ¿no? ¿Y has hecho voces de muñecos? Sí, claro, de muñequitos. Por claro. ejemplo. Yo aquí tengo mis muñecos, pero yo puedo transformar mi voz como, aquí estoy con Daniel. No, entonces qué lindo que es Danielito, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. Es decir, cómo transformar tu voz, ¿no? Esa versatilidad que hoy... Una puesta en escena actoral, de alguna manera. Correcto, que afortunadamente, digamos que pues puedo decirlo y cuando me piden bajar a hacer tonos bajos, yo puedo hacer tonos bajos, ¿no? Como el exceso de alcohol es perjudicial, no, cosas así de ese estilo. O podemos hacer tonos muy altos, brillantes, ¿no? Casi gritados. Y sin ninguna... digamos que no hay tanto lío, y esa es, digamos que para mí la ventaja que podría tener como una voz, ¿no? Digámoslo así, como eso. Vidas ACL. Carlos Javier Méndez. Unas preguntas muy rapiditas, ya para cerrar el tema de la radio, y quiero conocer un poco más ese ser humano maravilloso que es Carlos Javier Méndez. ¿Algún comercial, por ejemplo, Qué linda con K, o El dolor le tiene miedo a dolorar? ¿Alguno que recuerde con cariño, que haya hecho, que se acuerde así ya para cerrar este primer paso? Hay dos cosas que yo recuerdo entre las que me han pasado por fortuna en la publicidad, y es que mi papá pues no había tenido mucha suerte en una sociedad que hizo y estábamos en una situación muy difícil en casa. Y a mí me llaman de un supermercado para grabarles los comerciales, las promociones. Este fin de semana el arroz, ¿no? Y eso salía en radio y televisión. Y me pagaban en mercado, Daniel. No me pagaban en plata. Y con eso yo pude aportarle a mi familia muchos años. Y entonces pues yo le di un empujón a mi papá con eso. Y fue una cosa muy bonita. Y otra vez, y esto lo digo desde la gratitud, me salió la campaña para hacer la voz para cuando Renault sacó la campaña de Renault Clio, esta famosa campaña de Get Up, que era un muchacho que estaba barriendo en un restaurante, y me salió la oportunidad de hacer esa campaña que decía como Renault Clio. Renault Clio, nueva serie limitada. Es mejor estar adentro que afuera, una cosa así. Y resulta que hice la campaña un viernes. La campaña salió al aire ese fin de semana y el lunes me llamaron a decirme que yo me había ganado un Renault Clio. Y yo decía, alguien de la agencia me está tomando el pelo, del estudio, dije yo. Y resulta que en verdad esa vez me gané no solamente la campaña, sino que me gané un Renault Clio porque yo ahorraba la plática en un banco. ¡Qué bien! Un banco. Y eso lo digo desde la gratitud, y tal vez en el momento en el que yo, a través de la voz, yo aportaba mucho en mi casa. Yo le ayudaba a mi familia con el mercado, les ayudaba con muchas cosas. Yo le ayudé mucho a mis hermanos a través de mi papá, pues. ¿Y usted es de Bogotá? Yo soy bogotano. Bogotano, así, más bogotano que la changua. Perfecto. ¿Y en qué barrio nació? Yo nací, mis papás... ¿O creció? Crecí un poco, primero en Chapinero, ¿cierto? Luego mis papás viajaron por la ciudad en diferentes movimientos hasta que terminó casi que viviendo al lado de la emisora. Ok, perfecto. Sí, entonces... Oye, alguien decía que el bogotano de verdad nació en Las Cruces. Bueno, pues... Como Jorge Eliezer Gaitán, por ejemplo. Pero sí, en Colombia. Pero sí, bogotano de pura cepa y de conocer un poco la historia de la ciudad,
No solamente porque mis papás tenían amigos en todas partes, entonces tenían amigos en Suba, tenían amigos en Santa Isabel, tenían amigos, entonces un niño recorre toda la ciudad, ¿no? Entonces, pues muy bogotano, por supuesto, y crecer como con toda pues como lo que significa la cultura bogotana, ¿no? En muchos aspectos. Vamos a hablar un poquitico de esa forma de sentir. Y quiero empezar por algo que fuera de micrófonos, Carlos me comentó y me emocionó. Decía Walt Disney que lo que no genera emoción no genera recordación. Por eso uno se acuerda, las personas mayores de 30 años se acuerdan del 11 de septiembre de Nueva York, porque lo vivieron. Se acuerdan, han pasado 23 años, se acuerdan. Pero hay algo que Carlos dijo y me quedó sonando, y es su relación con la vida, con la muerte y Dios. ¿Dónde está la muerte en la vida de las personas? Alguien decía que estar vivo para morirse, pero ¿dónde se sienta la muerte a hablar con Carlos y encuentra a Carlos la vida misma y se encuentra con Dios? Quiero que hablemos de eso y lo pregunto desde el más infinito respeto, Carlitos, sabiendo que es algo muy personal, pero que me parece muy bonito porque lo compartiste. Yo creo que la vida lo enfrenta a uno varias veces a la muerte, en diferentes instancias, más en países como los nuestros, en donde la situación social pues es muy difícil, ¿no? Uno va por la calle y uno no sabe ya, a veces vive uno muy paniqueado. Y la vida me ha enfrentado a la muerte, precisamente en un atraco que me iban a hacer, en otra situación muy fuerte de vida que viví durante los años 2011 a 2014, y que desemboca en una enfermedad. Y en ese primer episodio que tengo yo con el cáncer, me enfrento yo al cáncer por primera vez, y es un enfrentar, dicen muchos de ellos, a enfrentarse uno directamente a la muerte. Enfrente. Claro. Pero Dios me ha tenido en un lugar, yo creo que yo pues digamos que no me la paso profesando y todo, pero sí soy muy católico, y más allá de la católico sí creo que hay una conexión particular con un universo, con un cielo, con alguien que está por allá arriba, y siempre en situaciones muy difíciles aparece un ángel que me saca del lío. Es una cosa increíble, termino siempre cayendo como un gatico. Uh-huh. Y yo lo que he hecho es sencillamente, yo lo único que voy a decir, Dani, es que yo a veces tengo cara de serio y la gente dice, pero Carlos, eres un poquito serio, pero la cara no tiene nada que ver con el corazón. Yo lo único que yo creo, y es por lo que yo tal vez he recibido unas bendiciones, porque los momentos de cáncer que he vivido, que son en dos ocasiones, me han encontrado el cáncer arrancando prácticamente in situ, y nos ha dado tiempo de reaccionar a nivel médico de manera maravillosa. Lo único que yo creo, Dani, es que yo me he portado bien con el otro. Incluso más, me he portado mejor con el otro que conmigo mismo. Y yo creo que eso es una cosa que hoy en día es muy difícil, porque en los trabajos, en esta competencia en la que estamos aquí, a veces entre las voces y todo, a veces se da mucho el individualismo. Y yo siempre he sido para la gente. Yo al que tiene un problema, miro cómo le ayudo. El que tiene otro problema por allá, yo miro a ver cómo lo recomiendo. Mira, tú conoces a alguien que me puedas ayudar en tal, yo llamo y pregunto, yo al que pueda ayudar le ayudo. Mire, yo creo que esto no, a veces habrá gente que dice esto no tiene nada que ver, pero yo a veces creo que esas cosas se me han traducido a mí en bendiciones, es decir, como en tener la suerte de, yo ayudé mucho a mi papá, o sea, nos unimos mucho para sacar adelante la familia, y ese capítulo de... ¿Sus padres viven? Mi papá falleció en 2020 en pandemia, falleció en otro país, no nos pudimos despedir, pero lo único que yo digo es que, por ejemplo, ese evento del carro, que yo me gano un carro, y yo digo, y la gente me decía, ¿cómo? Yo lo único que tengo es como que tal vez Dios sí lo está viendo a uno, hay un Dios que sí lo está viendo a uno, y yo creo que las cosas buenas que yo he hecho por los demás y por mí en algún momento dado se me han retribuido en 100 cosas físicas, pero también en ese tipo de bendiciones, porque Dios me ha agarrado en momentos en los que me cogen una enfermedad tan delicada como es el cáncer, y siempre me lo cogen a tiempo. Yo digo, no hay nada más que pensar que hay una mano, hay algo, hay un ángel, hay algo superior que siempre me está cuidando, pero yo digo, yo siempre me porto bien. No dejo meter la pata, Daniel,
porque uno siempre mete la pata y Somos hay imperfectos. cosas en las que uno se equivoca y uno dice, Claro. "Hey, yo cómo fui a hacer esto, yo cómo fui a decir esto". Sí, la No, embarré. hay actos que uno dice, ay, pucha, la embarré. Pero quiero decir que portarse bien con el otro hoy, ojalá que eso fuera una constante, porque es que uno ve demasiado individualismo en los trabajos, en las empresas. No le digo tanto por la mía, pero sí ve uno una serie de cosas en las que, mira, está mirando cómo le hace zancadilla al otro, etc., para pasar por encima y llegar allá. Entonces, yo creo que eso no es necesario y yo creo que a la final Dios o el universo tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros y uno debe seguir senciente como los latidos de su corazón y su inspiración propia, ¿ya? Carlos, y hablando del papá y esa despedida, ¿dónde estaba el papá? Mis papás se fueron a vivir a Estados Unidos hace más de 10, 12 años y yo me quedé viviendo en Colombia. Soy el único que vive en Colombia, el único. ¿En qué parte de Estados Unidos estaba? Viven en Colorado y entonces... Eso es Denver, ¿no? Viven en Denver, al sur de Denver. Entonces, cuando llega la pandemia, se cierra el mundo. No había aeropuertos, no había nada. Mi papá presenta una situación de salud ajena al COVID y tan pronto arrancan los simulacros, mi papá fallece. No había manera de volar, no había manera de viajar. Estábamos encerrados. Yo lo único que tuve en ese momento fue mi casa y sentarme en el sofá de mi casa un sábado y darme cuenta que mi papá se había ido a otro país y que yo no tenía la forma de despedir. Tuve ángeles en ese momento que me acompañaron mucho porque mi esposa estuvo conmigo en ese momento, mi mascota y la hija del vicepresidente, que es Karen, estuvo muy pendiente de mí en ese momento. Karen Vinasco. Porque además de con un trabajo muy, muy, muy mental, ayudándome mentalmente, porque lo que estaba viviendo yo era una olla a presión. A los 15 días de la muerte de mi papá, mi mamá estaba en la UCI. Mi mamá quería irse detrás de mi papá y esas cosas se han visto, ¿no? Todo este fenómeno. Sí, eso ocurre. Y yo estaba aquí encerrado en Bogotá, con una presión psicológica tremenda. Entonces, encerrados además. Yo lo único que hice fue regresarme a trabajar. Es decir, en ese momento no estaban trabajando desde casa. Me habían dado la oportunidad de quedarme callado mientras yo administraba los sentimientos de la partida de mi papá y miraba cómo administraba lo que estaba pasando con mamá. Pero yo llamé y dije, mire, déjeme trabajar. Yo salí al aire y he salido al aire en estos 25 años de radio con días muy alegres, con días muy tristes, con días muy difíciles, pero he salido al aire porque al final es el trabajo del comunicador. ¿Y tu señora madre vive? Y mi mamá vive en Estados Unidos, la visito cada vez que puedo y salí al aire y eso fue trabajar para mí en los días de la pandemia, que además hacíamos turnos y programas especiales en cualquier horario. Eso me ayudó bastante, estar activo. Fíjate la bendición que ha sido incluso para mí trabajar en radio, porque tal vez yo no podía expresar de otra manera lo que sentía, sencillamente en mis programas, en mis cosas, yo iba hablando y la gente tal vez no se imagina el oyente toda la emoción que tú tienes atrás, la carga emocional, pero eso es lo que a mí me ayudó. Vidas ACL. Carlitos, si tuviera la oportunidad, 30 segundos, de tener a su papá aquí al frente, lo abrazaría, ¿qué le diría? Yo siempre le agradezco, y ahora que he estado nominado a los SOAS y todas estas cosas, al primero que le agradezco es a mi papá, porque mi papá heredé la voz de mi papá. Y esa voz de mi papá está aquí. Y con esa voz es que yo me he defendido y he abierto puertas y bueno, y he cerrado también. Entonces yo primero que todo siempre le agradezco a mi papá y es el discurso que siempre tengo guardado para cuando me gane el SOAS. No me lo he ganado, pero ya estoy allá. Ya estaba por allá. Entonces siempre le agradezco a mi papá infinitamente. Le pido disculpas por cosas, pero también le agradezco mucho porque nunca me acosté sin comer. Qué bonito. Y definitivamente la vida le enseña a uno cosas, ¿no? Una cosa que le haya enseñado la radio, una cosa que le haya enseñado el cáncer y una cosa que le han enseñado sus padres, sus papás. Yo creo que en la final es la misma palabra para las tres. La humildad. Porque es que eso está tal cual como te digo, como en la publicidad. Un día te llaman y te haces una campaña y el otro día te dicen, eres tú el que va a salir en esta campaña. Y no. Y tienes como esos picos, ¿no? Y subes y bajas, ¿no? Y eso te enseña como la tranquilidad de que eres una persona más sencillamente que estás trabajando y que tienes un trabajo y que eres un individuo de esta sociedad común y corriente y porque
Esas son cosas que se nos olvidan a veces a los seres humanos. Vamos con una sección que es lo primero que se le ocurra. Voy a decir una palabra. Listo. El 80% de las palabras Dispare. las ha dicho Carlitos acá, ¿ok? Y otras me las invento. Solamente una palabra, no una frase. Por ejemplo, si digo Messi, fútbol. Es un ejemplo. Si digo sancocho, de comida. Exactamente. ¿No? ¿Listo? Esto es muy rápido. Comunicación. William Vinascoche. Bueno, gratitud. Papá. Radiópolis. Vanguardia. Ángel. Papá. Ángel. ¿Ya? Sí. Radio. 88.9. Gratitud. Papá. Actuación. Madre. Mario Filio. Vida. Otto Griffithstein. Mascota. Britney. Director. Pucha, directores. Muchos. O una palabra. Director puede ser pasión, qué sé yo, no sé. Conocimiento. Conexión. Ángel. Cielo. Podcast. Pía. Locución. Fabio Luque. Fama. Pucha. Es que los 80s fueron tan famosos, pero sí la fama equivocada. Comerciales. Muchos. La X. 30 años de más música. 88.9. Pasión. Caracol, primera cadena radial colombiana. Inolvidable. Aquí y en todas partes. Radio Santa Fe. Potente. Javerian Estéreo, sin fronteras. Educadísima. Tecnología. La tecnología, pues en las manos, hoy la tenemos. Barrio. Nicolás de Federman. Supermercado. Surtimax, porque era el que me pagaba. 360. El mundo de hoy. Reconocimiento. Orgullo. Esposa. Amor. Papá. Ángel. Mamá. Dirección. Vida. Enfermedad. Cáncer. Enseñanza. Morir. Tranquilidad. Resucitar. Enseñar. Espíritu Santo. Todos los días. Locutor. Otto Griffithstein. Voz. Juan Harvey. Carlos Javier Méndez. Ideas. Dios. Profundidad. Bueno, y ya para terminar, agradeciendo a toda la gente que está aquí, pendiente de Vidas ACL, un podcast original de la Asociación Colombiana de Locutores y Comunicadores, le pido a mis invitados que me hagan una pregunta, la que sea. Daniel, ¿quién habla más, usted o yo? Habla con más sabiduría Carlos Javier Méndez. Oiga, pero maravilloso, gracias. Daniel, no, muchas gracias tú. ¿Qué tipo tan inquieto es Daniel? Me recuerda a algunos personajes que conozco en la vida, como Jorge Alfredo Vargas, no lo conozco mucho. Compañero mío de la facultad. No lo conozco mucho, pero sé que es un tipo muy inquieto. Tipo non. El tipo tan inquieto, y le propongo decir como, Daniel, quédese ya quieto, hermano. ¿De dónde se apaga? Sí, ¿de dónde se apaga? ¿Usted de dónde le sale tanta energía, Daniel? Yo creo que es la pasión y el aprender de personas que hacen radio con tanto amor, como Carlos Javier, como el mismo Fernando Pava, como Carlos Arturo Tobón, como tanta gente como Armando Plata Camacho, un hombre que tiene 15.000 registros comerciales en el mundo. Venga, Daniel. William Vinasco, claro. Imagínate. Y ese optimismo suyo, porque usted nunca está pendiente de las posibilidades riesgos. Usted siempre está echando para adelante y no mira, y como que no mira para el lado. Pues hay una cosa que se llama el Espíritu Santo. Yo lo conocí hace muy poco, pero entendí que ahí estaba. Pero eso será para otro podcast. Bueno, Daniel, lo felicito por ese optimismo. Creo que el optimismo, mire, eso es una parte fundamental. Estoy leyendo un libro precisamente de Andrés Oppenheimer, donde habla precisamente del optimismo, y usted lo tiene todos los días, me parece increíble. Yo creo que usted se consigue un buen socio en la vida, una buena socia, y terminan creando más cosas, aterrizando más cosas, porque usted tiene grandes ideas, y tiene una gran energía, hace que el mundo se mueva,
y creo que si le ponemos más proyección a todo eso, pues habrá muchas más cosas para Daniel. Que así sea. Carlitos, mi vino. Ay, así que te ibas a morir. Vidas ACL, un podcast original de la Asociación Colombiana de Locutores y Comunicadores. Escúchanos en Spotify y YouTube. Presentador, Daniel Rincón. En la producción, Sebastián Martínez y Juliana Gutiérrez. Este podcast es una producción de La Pauta Smart, grabado en la sala Mobile Wall de la Asociación Colombiana de Locutores y Comunicadores, con el apoyo de Live Business Group, Mobile Wall y La Pauta Smart. Síguenos en @ACL Colombia, @Daniel Rincón 13, @La Pauta Smart.